Vamos orando, confiando en el Señor, que poco a poco todo vaya volviendo, entre comillas, a la normalidad y sobre todo la vida de la iglesia. Las escuelas dominicales están suspendidas hace meses, los cultos de jóvenes todavía no se han podido celebrar, todavía no ha podido venir toda la iglesia, todos los hermanos que les gustaría venir. Así que sigamos orando para que lo antes posible todo vuelva, digamos, a la normalidad y podamos otra vez juntarnos todos juntos y sin miedos y sin tantas historias, pero va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo, seamos prudentes. Hoy también, después del culto, como siempre hacemos, pediremos voluntarios para limpiar este salón y que quede lo más limpio posible, porque el jueves otra vez tenemos culto. Entonces queremos dejar esto pues lo mejor posible, utilizar los baños lo menos posible, a menos que haya una necesidad importante. Pero cuando termine el culto, los que se quieran quedar, se hablan por ejemplo con Cordy, con Elena, con Sonia, para dejar este sitio lo más limpio posible, ¿de acuerdo? Y nada, me alegro mucho de verles a todos ustedes. Como decía al principio del culto, Dios está haciendo cosas preciosas. Seguimos recibiendo cada día muchísimos mensajes de WhatsApp. Creo que un día habían entrado como 800 aproximadamente en la nueva línea de teléfono que se ha comprado. Seguimos recibiendo muchísimos correos, llamadas todos los días. Hoy yo tuve una conversación muy bonita de casi 1 hora y media con una familia que viven en la ciudad de Adelaida, en Australia. Son tantos sitios que me quedo en blanco, ¿no? Y los hermanos llevan mucho tiempo también viendo las reuniones. Es una familia de venezolanos que están como refugiados políticos en Australia. Llevan 8 meses viviendo y dicen ellos que para ellos ha sido una bendición tremenda el poder ver estos cultos. Se le han quitado muchas vendas de los ojos también, porque vienen, en fin, de un contexto, en fin, con muchas historias, ¿verdad? Después, a continuación, hablaba con un hermano que nos sigue, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo conoce perfectamente. Es un hermano que es de Puerto Rico, pero vive en Estados Unidos, y dice que sufría el domingo pasado cuando vio a los hermanos que estaban aquí arriba y yo les daba el micrófono y se quitaban la mascarilla y hablaban y luego se lo tapaban y se lo daba al otro. Dice que lo pasaba mal porque decía, pero ¿qué estáis haciendo, no? ¿Cómo pasa ese micrófono por tantas manos, se quitan las mascarillas? Y él lo pasaba mal y me decía, yo sufría, ¿no? Sufría porque digo, Dios mío, guárdalos y protégelos para que no haya ningún tipo de contagio, ¿no? Un hermano muy, muy agradecido que también sigue todos los cultos. Y después mandaba un saludo a este matrimonio de pastores en Cuba que, como les dije el domingo pasado, pues ponen en una pantalla los cultos, indiferido por supuesto, y también están viendo muchas respuestas y mucha gente que se acerca a los caminos del Señor, ¿no? Lo que está bien claro, y por eso el mensaje de hoy le he puesto el título Tiempo de Cambios, lo que está clarísimo, y el que no lo quiera ver, pues es porque está ciego, que estamos sin lugar a dudas en tiempos de cambios radicales, en tiempos en los que van a cambiar muchísimas cosas. De hecho, ya han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, los cultos. Nunca habíamos pensado que no íbamos a permitirle a todos los hermanos de la iglesia que quisieran venir a la iglesia que no vinieran. Generalmente oramos y anhelamos que cada vez venga más gente y que cada vez vengan más hermanos. Sin embargo, hemos tenido que llegar a un punto, por los cambios que estamos experimentando, de tener que decirle a muchos hermanos que no pueden venir a su iglesia, lo cual es una cosa impensable, ¿no? No nos pasaba esto por la imaginación hace unos meses atrás. Los viajes. El otro día tuve que ir a Las Palmas y se nota, tanto en el avión como en el barco, se nota que hay pues muchas limitaciones, hay muchas sillas donde no te puedes sentar, hay muchas partes donde no te dejan pasar. En el mismo aeropuerto, prácticamente parece un aeropuerto fantasma. El aeropuerto de Las Palmas es un aeropuerto muy grande y se está utilizando una décima parte de toda la infraestructura del aeropuerto. Está cambiando la forma de trabajar de mucha gente. Hay muchísimas personas que llevan muchos meses trabajando desde sus casas. Por ejemplo, el caso de Matías, ¿no? Que está trabajando desde su casa, y así hay miles de personas en todas partes del mundo que desde su casa tienen la bendición de poder seguir trabajando. La política ha cambiado. Nunca, por ejemplo, un gobierno como este que tenemos ahora, pues había tenido tanta autoridad y tanto poder y todo bajo su control en todos los años que llevamos viviendo bajo este régimen de democracia, ¿no? Ha cambiado la economía, está cambiando prácticamente todo, y más cambios que se verán venir de cara al futuro no muy lejano. Se habla de que en el futuro, en menos de 8 o 10 años, muchas personas
que no están, digamos, bien puestos y bien, digamos, preparados en el tema de la informática, pues les resultará muy complicado conseguir un puesto de trabajo, porque los robots que no se enferman, que no transmiten virus, que pueden trabajar 24 horas al día, van a sustituir la vida de miles y de miles de personas que no conseguirán trabajo porque los robots ocuparán miles de puestos de trabajo. De hecho, ya hay fábricas de coches en el mundo que un altísimo porcentaje de las piezas y en ensamblar las piezas para que cuando pase por la cadena de montaje, pues prácticamente apenas son 2 o 3 personas los que supervisan la construcción del vehículo y todos son robots. Un robot para pintar el coche, un robot para poner las puertas, otro robot para poner los cristales, otro robot para poner las ruedas, el motor. Y cada vez estamos viendo que todo está cambiando. Si miramos, por ejemplo, lo que era la vida hace 8 o 10 años atrás, ha cambiado prácticamente todo. Prácticamente ha cambiado todo. Hoy en día en España por lo menos hay más móviles, más teléfonos móviles, celulares, que personas. ¿Quién no tiene 1, 2, 3 y más teléfonos móviles en la casa? Dentro de algunos años el parque automovilístico será completamente diferente. Hace años yo recuerdo que las autoridades aconsejaban comprar coches diésel. Hoy en día te desaconsejan comprar un coche diésel, porque ya en muchas ciudades, todavía en Tenerife no, pero ya en muchas ciudades de España no te dejan entrar si tienes un coche, un vehículo de diésel y no de gasolina. Y los coches eléctricos, los coches híbridos, pues se van a poner de moda y vamos a ver que incluso con el paso del tiempo hasta los de gasolina, yo pienso que irán desapareciendo con el paso del tiempo. Sí, la vida está cambiando de una forma tan rápida, de una forma tan exagerada, que a veces nos cuesta un poco asimilar todos los cambios que se están produciendo. Pero la pregunta que yo me hago en esta tarde, y deberíamos de hacernos todos, es ¿y nosotros? ¿Nosotros estamos dispuestos a dejarnos cambiar por el Señor? ¿O hemos llegado a un punto que por los años que llevamos convertidos, los años que llevamos congregándonos, incluso hasta por la edad cronológica que tenemos, como que ya parece que ya no necesitamos ningún tipo de cambio, ningún tipo de renovación? Yo creo que más bien todo lo contrario. Yo creo que la Iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial está experimentando unos cambios tremendos. El otro día, hablando con algunas personas acerca de ese versículo que dice: y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando eso se dijo fue hace 2000 años, cuando nadie sabía lo que era un teléfono móvil, ni lo que era moverse, predicar, enseñar la palabra a través de las redes sociales. Pero ya se dijo, ya lo dijo el Señor Jesucristo hace 2000 años, que llegaría un momento en la historia de la humanidad que el evangelio sería predicado en todas las naciones del mundo, ciudades grandes, pequeñas. El otro día nos escribía un hermano militar desde la selva amazónica que estaba viendo nuestros cultos. Nos han escrito de lugares que, bueno, por supuesto sabíamos que existían, pero nos resultaba prácticamente imposible pensar que se podía ver un culto en lugares tan lejanos y que alguien estuviera allí pendiente de un culto a pesar de los cambios horarios. Y es que hoy en día esa palabra profética, eso que el Señor dijo de que se predicaría el evangelio en todas partes del mundo, ya es posible. Ya es posible. Hoy en día se puede predicar sin moverte de aquí, con un pequeño teléfono en la mano. Te pueden estar viendo miles y miles y millones de personas sin salir de la habitación donde vives, de la casa, del barrio, de la ciudad donde vives. Te pueden estar escuchando millones de personas en tiempo real en todas las naciones sobre la faz de la tierra. Y porque desde aquí hacemos los cultos en español, pero si aquí hiciéramos cultos en alemán, si aquí hiciéramos cultos en inglés, en hebreo, en inglés, en diferentes idiomas, la proporción de gente que escucharía y que vería los cultos sería algo tremendo. Es decir, ya hoy en día, hermanos, es prácticamente imposible refugiarnos ante la excusa de decir no se puede llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Ya el evangelio se está predicando y ha llegado a lugares donde ni siquiera los hombres han llegado con una Biblia o con un Nuevo Testamento. Es decir, el deseo de Dios de alcanzar a todas las naciones es tan grande, porque la Biblia dice, y lo hemos leído muchas veces, que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Sabemos que no todos se van a arrepentir, pero por lo menos el anhelo, el deseo del Señor es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y Él, para que la gente se arrepienta, les da la oportunidad de escuchar el evangelio. Pablo, del cual hablaremos un poco en esta tarde, decía: ¿cómo se van a convertir las personas si no tienen a alguien que les predique el evangelio?
¿Y cómo van a predicar personas si no reciben el llamado y la carga de difundir y de divulgar el Evangelio por todas las naciones de la tierra? Aquello que dijo el Señor Jesucristo el día de la despedida, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, eso sigue en vigor. Eso no ha caducado. Eso no se llevó, digamos, hasta las últimas consecuencias y al final todo el mundo se convirtió. Todavía hay millones y millones de seres humanos, miles y miles de personas en todos los 5 continentes de la tierra, y cerca y lejos de nosotros, que no han tenido nunca el privilegio y la oportunidad de oír el Evangelio. Y por eso yo creo que si alguien dice, bueno, ¿qué puedo hacer para servir al Señor? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? No te limites única y exclusivamente a las 4 paredes de la iglesia, porque entonces tienes una visión muy corta. Claro que dentro de la iglesia siempre habrá trabajo. Mientras haya una persona que venga a un culto como este, siempre habrá algo que decir. Siempre habrá un niño que enseñarle en la escuela dominical. Siempre habrá un grupo de jóvenes a los cuales hacer un culto para ellos los sábados. Pero nuestra visión del reino de Dios no puede única y exclusivamente limitarse a lo que tenemos, a los que somos, a las 4 paredes, porque hoy en día el Evangelio quiere llegar, y el Señor lo está haciendo, hasta el último rincón de la tierra, y personas que a lo mejor nunca, fíjate lo que te digo, nunca en nuestra vida conoceremos personalmente, sino en la eternidad, se están convirtiendo. Se están reconciliando con el Señor, están leyendo la Biblia por primera vez en su vida, están volviendo otra vez a los caminos del Señor y a poner su mano en el arado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene ganas de que la gente se convierte y de que el mundo cambie. ¿Cuántos dicen amén? Y puede ser que estos sean los días, los años previos a lo que conocemos con el nombre de la Gran Tribulación. Puede ser que esta sea una oportunidad masiva que el Señor le está dando a la humanidad, para que antes de que esto se desbarate y ya no tenga marcha atrás, el hombre tenga la oportunidad de conocer el Evangelio. Yo estoy totalmente convencido que estamos viviendo unos tiempos históricos. Jamás en mi vida me podía imaginar que tantas miles y miles de personas estuvieran siendo ministradas por la palabra del Señor como en estos tiempos. Y no es que seamos los únicos que estamos predicando el Evangelio y utilizando las redes sociales, ni mucho menos, pero yo hablo desde mi experiencia y yo hablo desde lo que vivo y lo que experimento cada día. Hermanos, hay infinidad de personas tremendamente agradecidas y dicen incluso algunas de ellas, bendita pandemia, bendita la hora que el Señor nos encerró en nuestros hogares y pudimos volver a Cristo, pudimos convertirnos, pudimos descubrir las maravillas que estaban escondidas en la palabra del Señor. Y ¿saben una cosa? Esto no ha hecho más que empezar. No quiero que nadie tenga la sensación, porque yo no la tengo, y por lo menos yo no la voy a transmitir a nadie. Yo tengo la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. Bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? Hasta que venga el Señor. Estoy plenamente convencido que cuando el Señor comienza a sorprendernos y cuando el Señor comienza a moverse de esta manera, y además no es un mover basado en emociones, no es un mover basado en la prosperidad de la gente y nada más, sino que es un mover que lo que pretende es llevar a almas a los pies de Cristo, y en eso Dios siempre ha estado interesado, en que las almas se conviertan, en el que la gente se comprometa con Él, en el que el nivel de santidad de la iglesia se eleve. Y por eso, a lo largo de la historia, Dios ha utilizado a miles y a millones de hombres. ¿Para qué? Para primeramente llevar a la iglesia a una comunión íntima con Dios, y posteriormente que los inconversos, los gentiles, los incrédulos, pone el adjetivo que quieras, puedan llegar a conocer el Evangelio de libertad, de gozo y de victoria a través del instrumento más hermoso que jamás el Señor ha tenido en sus manos, que es nada más y nada menos que la iglesia del Señor Jesucristo, comprada y redimida con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos católicos en estos días estamos alcanzando y están interesándose por la lectura de la palabra de Dios y nunca han estado en este salón? Nunca han venido a esta iglesia a congregarse y seguramente nunca lo hagan. Pero sin embargo, el Señor, que ama a todo ser humano, porque dice la Biblia que Él murió por toda la raza humana. ¿Cuántas personas que aman a Dios, pero que no tuvieron durante años la oportunidad de conocer el Evangelio, ahora lo están conociendo? Y esas personas van a hablarle a otras, y esas otras a otras. Y el fuego de Dios, cuando se enciende, nada ni nadie lo puede apagar. ¿Cuántos dicen amén? Dios escogió a un hombre llamado Pablo. Volvamos a Filipenses capítulo 3. Mientras Sonia leía esta tarde esta porción, y Pablo habla con toda franqueza acerca de lo que él consideraba, y era verdad, que le podía proporcionar muchos beneficios y privilegios durante su vida.
Me venía a la cabeza cómo se convirtió este hombre. Si no se le llega a presentar personalmente a Pablo, el Señor Jesucristo, probablemente Pablo nunca se hubiera convertido. A Pablo no le conmovía el ver cómo mataban a una persona a pedradas, ni se inmutó. Una persona inocente, cuyo delito era que era un cristiano. Él no intervino y él no dijo, alto, ¿qué estamos haciendo? Somos religiosos, somos creyentes en la Torá. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios de vida y no de muerte. Dios detuvo a nuestro patriarca Abraham en el monte Moriah cuando iba a matar a su hijo. ¿Cómo vamos nosotros a ser testigos y cómo vas a participar de un crimen matando a pedradas a una persona simplemente porque creen algo diferente a nosotros? Ni se inmutó. Dice que él era el que le guardaba las ropas a la gente mientras apedreaban al justo, al santo Esteban. ¿Oyó la predicación de Esteban? ¿La han leído? ¿Habéis leído lo que dijo Esteban antes de morir? Es impresionante, ¿eh? Es increíble el mensaje que Esteban da. Yo creo que fue la primera y última predicación que dio en su vida. Un recorrido por todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, la resurrección, la crucifixión, la ascensión, etc. Dice la Biblia que los que estaban allí escucharon el mensaje y cuando le vieron la cara, le brillaba y parecía un auténtico ángel. Llegó a decir, estoy viendo ahora mismo a mi Señor a la diestra del Padre. Y las últimas palabras de Esteban no fueron de reproche ni de ira, sino fueron muy parecidas a las que Cristo pronunció en la cruz antes de morir. No les tomes en cuenta su pecado, perdónalos. Todo aquello era para conmover a cualquiera. Si no era por el mensaje, era por el aspecto físico de Esteban. Si no era por el aspecto físico de Esteban, por el testimonio intachable que había llevado. Pero nada despertó y sacudió la conciencia de Pablo. Era una piedra, hermano, una piedra. Se conocía la Torá de memoria. Él llegó a decir en esta porción que se ha leído esta tarde, yo era en cuanto a la ley irreprochable, irreprensible, intachable. En otras palabras, todo lo relacionado con la ley lo llevaba a rajatabla. Fariseo de la tribu de Benjamín, la única tribu que permaneció fiel cuando se divide el reino. Todas las demás tribus apoyaron al reino del norte, la idolatría del norte, Israel. La tribu de Benjamín permaneció fiel a la casa de David. Judá y Benjamín permanecieron fieles. Y él lo presenta como currículum. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, circuncidado. Es decir, no había nada que reprochar en la vida de Pablo. Sin embargo, una insensibilidad ante el dolor ajeno espectacular. ¿Cómo es posible que un hombre con ese currículum, con ese conocimiento de la palabra, con ese fervor y con ese celo por las cosas de Dios, no se inmutara cuando veía que estaban matando a pedradas a un ser humano? Pues esa es la realidad. Y además él consideró durante mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo, que su deber era perseguir a los cristianos, a la iglesia. Y era capaz de irse desde Jerusalén hasta Siria, hasta Damasco, con tal de cumplir con su objetivo. Es decir, Pablo era imparable. Pablo era una persona que humanamente hablando no se iba a convertir jamás. Porque repito, él consideraba que a esa gente, esa nueva secta, ese nuevo grupo religioso, había que exterminarlo y cuanto antes mejor. Él se llevaba muy bien con el sumo sacerdote de Jerusalén. Prueba de ello es que él recibe cartas para poder ir a otro país y traerse a los que se habían convertido a Cristo y llevarlos y forzarlos a renegar del Evangelio en Jerusalén. Pablo era un hombre con autoridad, un carácter tremendo. Y este hombre nunca se va a convertir, humanamente hablando. Todos tenemos en la mente personas que decimos, este jamás se va a convertir, ¿verdad? Todos conocemos a alguien, un tío, un primo, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, que decimos, este jamás se va a convertir. Este es duro como una piedra. Le he contado mi testimonio, lo he invitado a la iglesia, le he intentado regalar una Biblia, pero este no se va a convertir nunca. Pues Pablo era uno de esos, de los que si uno lo conocía decía, jamás, cualquiera menos este. Sin embargo, para el Señor no hay casos imposibles, amén. Nada más y nada menos que Cristo en persona se le presenta al apóstol Pablo. Y ustedes saben que cuando Cristo se presenta a una vida, esa vida cambia radicalmente. Puedes discutir con un pastor, puedes rebatir con un evangelista,
puedes tirar por tierra las enseñanzas de un maestro, pero cuando Cristo se presenta en un lugar, no hay ser humano que pueda resistirse ante el poder del Señor. Cristo se le presentó, ni siquiera lo tocó, sino simplemente el poder de su presencia lo tumbó al suelo, lo dejó ciego, y este hombre se da cuenta de que tiene que cambiar de vida. Él no se resistió al llamado. Fíjate que en el ministerio del Señor Jesucristo hubieron personas que vieron milagros tremendos, y Pablo no se convirtió por un milagro. Por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, la Biblia dice que cuando Cristo resucitó a Lázaro, todo el mundo sabía que Lázaro había muerto, y había muchos allí que habían ido para consolar a las hermanas de Lázaro. Cuando Lázaro logra resucitar milagrosamente por el poder de la palabra del Señor, dice que al poco tiempo querían matar a Cristo y también querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque tenían que admitir que aquello había sido un milagro. Y ellos preferían matar a aquel que era un milagro que aceptar que el Señor Jesucristo era el autor de la vida, la resurrección y la vida. Sin embargo, el apóstol Pablo, o Pablo en aquel momento, Saulo de Tarso, no ve ningún milagro. Ya ha oído una predicación tremenda por parte de Esteban, pero no se ha convertido. Pero cuando Cristo se revela y se manifiesta con poder y autoridad a su vida, automáticamente Pablo es transformado y nunca más Pablo volvió a ser lo que había sido hasta entonces, un perseguidor cruel de la iglesia. Y yo creo que tenemos que orar para que el Señor Jesucristo se manifieste y se revele a esos casos imposibles a los cuales le hemos dado testimonio, le hemos invitado a la iglesia, lo hemos invitado a algún acto especial, alguna comida, algún día de bautismo, lo que sea. Tenemos que orar para que el Dios, el Señor Jesucristo que se manifestó y se presentó en la vida de Pablo, se presente en sueños, en visiones o como sea a la vida de casos imposibles, porque esas personas pueden cambiar cuando tengan un encuentro, una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Hay momentos en los que uno tiene que reconocer que ya no puede hacer más. Hay situaciones en la vida en las que ya no puedes decir nada más. Ya lo has dicho todo. Ya lo has explicado de todas las formas, habidas y por haber. Y es el momento cuando tenemos que decir: Señor, te lo entrego en tus manos y yo te pido que tú hagas un milagro en la vida de este hombre, en la vida de este joven, en la vida de esta familia. Ahora, la Biblia no lo dice, pero yo quiero dar mi opinión. Yo creo que había gente orando por Pablo. Pablo no era una persona desconocida. Yo creo que por Saulo de Tarso, muchos cristianos dirían: Dios mío, sálvanos de este hombre. Señor, haz algo en la vida de este hombre que tú sabes que odia a tu pueblo, a tu amada iglesia. Señor, de alguna manera cámbialo, transfórmalo, haz algo. Yo creo que como mínimo una persona en Jerusalén o en Israel en aquel tiempo estaba orando por el apóstol Pablo. Y allí llegó el Señor y se le presentó de una forma tremenda. Y este hombre cambia y se convierte en un instrumento de una utilidad en las manos del Señor, pero sin precedentes en la historia. Yo creo que ha sido uno de los instrumentos más usados y sigue siendo usado, porque sus cartas, su legado nos llega hasta nosotros hoy en día y podemos todavía enriquecernos y podemos descubrir cosas de la esencia de nuestro Dios a través de los escritos y las epístolas de Pablo, que hasta el día de hoy siguen con esa presencia y con ese soplo del Espíritu Santo, que siguen tocando y exhortando a muchas vidas y a muchas iglesias enteras. Lo primero que Pablo hizo fue adaptarse a los tiempos. Estamos en tiempos de cambio. Pablo sabía que su vida no podía volver a ser la misma. Yo no sé qué explicación les dio cuando vuelve a Jerusalén sin llevar preso a ningún cristiano. No sé lo que les dijo en ese momento. Pero lo que sí sabemos es que la vida de Saulo de Tarso, Pablo, cambió de una manera tan radical que al final aquellos que en un principio lo apoyaban, al final se convirtieron en sus peores enemigos. Y al final aquellos judíos que le apoyaban y estaban tan contentos de que hubiera un hombre con tanto celo y con tanto anhelo de frenar y destruir aquella nueva secta o religión que estaba comenzando, pues al final se convirtieron en sus peores enemigos, hasta el punto que quisieron matarlo en infinidad de ocasiones. Pero él supo adaptarse a los tiempos. Y yo quiero que veamos en esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, cómo hay momentos en los que el pueblo de Dios, los cristianos, la iglesia, los discípulos, tuvieron que seguramente pedir sabiduría para saber cómo actuar en esos cambios tan radicales que se producían en algunos casos de la noche a la mañana. Miren, por ejemplo, volvamos un segundo, dirijamos nuestra mirada a aquella nación cautiva en Egipto, que no iba a salir bajo ningún concepto porque eran la mano de obra
que Faraón necesitaba para poder construir todo lo que él quisiera construir en aquel tiempo. ¿Quién iba a poder sacar de la esclavitud a aquel pueblo? Nadie. Era totalmente imposible, pero volvemos a lo de siempre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dice la Biblia que ellos gemían, ellos oraban y ellos clamaban. Y en el desierto, muy lejos de Egipto, el Señor se le presenta a través de una zarza ardiente a Moisés y le dice, escuchen, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mi presencia. Es decir, tú no te enteras de lo que está pasando allí, pero tú vas a ser instrumento para sacar a mi pueblo de la esclavitud, porque ha llegado un momento en el que el clamor es tan intenso, el grito desgarrador del sufrimiento del pueblo es tan brutal, que yo he decidido sacar a mi pueblo, y tú vas a ser un instrumento, una pieza más en este puzzle, en este rompecabezas de la historia. Y el pueblo de Israel pasó por un periodo de cambios tremendos, hasta que al final lograron salir. Y cuando ellos salen de Egipto, ellos siguen comportándose, y ellos siguen pensando, y ellos siguen en cierto sentido manifestando el estilo de vida de un esclavo. Prueba de ello que cuando viene la primera prueba fuerte, donde se ven sin liderazgo, porque ellos no saben vivir por sí mismos, ellos han estado durante siglos bajo el yugo de Faraón. Ellos no saben tomar decisiones por sí mismos, son esclavos. Los esclavos no eran dueños de sus actos, no eran dueños de su vida. Por lo tanto, ellos hacían siempre lo que les mandaba o el capataz, o el faraón, o cualquier otra persona. Y ahora se ven en el desierto sin el líder, sin el pastor, sin la figura de Moisés, y no saben lo que tienen que hacer. Porque no están acostumbrados a actuar, no están acostumbrados a tomar decisiones por sí mismos. Es como esos muchachos, como estas personas que se han criado a la falda de las madres o de los padres y no saben volar, no saben ir al supermercado a hacer una compra, no saben hacer nada, porque papá, mamá, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, siempre le han cubierto de tal manera que no sabe vivir la vida real. Y así le pasaba al pueblo de Israel. Se encontraban en el desierto, no tenían agua, se desesperaban, no tenían carne, se desesperaban, no tenían pan, se desesperaban, y ahora, para colmo, no tienen líder. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, bueno, podían haber dicho, no pasa nada, vamos a organizarnos, vamos a hacer una reunión. No saben organizar la vida, porque tienen mentalidad de esclavos. Sus cuerpos salieron, pero sus mentes quedaron allí. Todavía no se ha producido ese cambio interno, y ellos siguen actuando como esclavos. Y dice, oye, en Egipto había un Dios que tenía forma de becerro. Vamos a reproducir a ese Dios y vamos a volver a Egipto. ¿Por qué no dicen, no, a Egipto no, nunca volvamos a Egipto, vayamos no sé a dónde, pero a Egipto no? No, porque Egipto, aunque era sinónimo de esclavitud, aunque era sinónimo de muerte y de abuso, es lo único que conocían. Y entonces ellos preferían volver a lo conocido que adentrarse en lo desconocido. Hasta que Moisés baja de la montaña y se da cuenta de que han construido el becerro de oro, no porque en el fondo sean gente mala, sino porque siguen siendo esclavos y no se dan cuenta del Dios tan poderoso que los ha sacado y que tiene un plan y un propósito para sus vidas. Pero tienen que aprender a desconectarse de Egipto, espiritual, físicamente y mentalmente. Siguen todavía siendo esclavos de Faraón. Y como dijo en cierta ocasión Moisés en la Torá, dijo, salisteis de Egipto, pero todavía seguís bajo la influencia, seguís bajo la mentalidad de Egipto, y tuvieron que aprender a organizarse, dónde acampar, cómo comemos. Miren, hermanos, para serles franco, Moisés les tuvo hasta que decir lo que tenían que hacer cuando fueran al desierto a hacer sus necesidades. Cuando salgan del campamento para hacer sus necesidades, llévense una pala, tapen sus excrementos. Primero, por una medida sanitaria e higiénica que va a evitar una epidemia terrible de moscas y de bichos en el desierto. Y en segundo lugar, porque el campamento en el que estamos es santo y el Señor está con nosotros, y no tiene que ser un campamento sucio y desordenado. Hasta lo más básico, lo más elemental, tenían que ser organizados. Y cuando entraron en la tierra prometida, ni les cuento. Ahora ya son libres, pero tienen que aprender todo, absolutamente todo. Por eso Dios les dio tantos mandamientos, tantos preceptos, tantas ordenanzas, porque tenían que saber organizarse los agricultores, los ganaderos, los viudas, los solteros, cuando había un juicio, cuando había un robo, cuando había un asesinato, queriendo, sin querer, toda la vida se la tuvo que organizar el Señor. Porque los cambios eran tan drásticos, eran tan rápidos de la noche a la mañana, que no estaban preparados para adaptarse a los tiempos.
Y por eso muchos de ellos, en cuanto llegan a Canaán, lo primero que hacen es adoptar los dioses de los cananeos, porque no saben todavía cómo tener esa comunión y esa relación con su Dios, y vuelven otra vez hacia atrás, espiritualmente hablando. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos una iglesia floreciente, una iglesia grande, una iglesia que no tiene ningún tipo de necesidad. De hecho, el libro de los Hechos dice que entre ellos no había necesitados, porque los que tenían propiedades o patrimonio, dice que las vendían y la ponían a los pies de los apóstoles para que administraran y fueran, por así decirlo, los administradores de la iglesia primitiva. Pero todo eso de la noche a la mañana cambió. Matan a un pastor, Santiago, a otro pastor, otro pilar de la iglesia, Pedro, lo meten en la cárcel y comienza una persecución tremenda y tienen que salir esparcidos por todas partes. Pero la iglesia no se corrompió por el camino, la iglesia no se desintegró, sino que la iglesia se supo adaptar inmediatamente a los cambios. Bueno, ahora no tenemos la estabilidad y los cultos tan bonitos que teníamos en la iglesia primitiva, pero ahora vamos a hacer de nuestras casas los cultos, y ahora tú vas a predicar, y ahora tú vas a hacer esto, y se adaptaron a los tiempos. Y no hay nada peor que querer vivir hoy con la mentalidad de hace 40 años. No funciona, no va. Yo les dije en una ocasión que había una empresa de una influencia mundial que la conocía todo el mundo, la famosa Kodak. ¿Se acuerdan ustedes de la Kodak? Cuando íbamos con aquel rollito que lo teníamos que recoger con sumo cuidado de la cámara fotográfica, porque como se te ocurriera abrirlo antes de recogerlo, perdías todas las fotografías. Y yo me acuerdo que una de las primeras veces que vine hasta acá, y al final de la calle había un laboratorio fotográfico, y ahí llevábamos nuestro carrete. Algunos dirán, ¿pero de qué nos está hablando este hombre? Llevábamos una cosita así redonda y se la dábamos a una persona y nos decía, véngase dentro de 4 o 5 días. Y estaba 4 o 5 días esperando a ver si había salido la foto. Y después resulta que a lo mejor te daban la fotografía de otra persona y tú decías, ¿pero este quién es? Este no soy yo. Y esta, no, es que se equivocaron. Y después resulta que la fotografía salió movida, la fotografía no era esa o era aquella. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos tiempos, verdad? Me acuerdo cuando en Venezuela mi padre llegó con una cámara así cuadrada que parecía un ladrillo. Si hoy en día alguien entra a la iglesia con eso, parece todo el mundo cuerpo a tierra, parece que ha entrado armado a la iglesia. Y una cámara fotográfica, una Polaroid. Y sacaba la foto y hacía por abajo. Y salía un cuadradito y era la fotografía. Y aquello era algo espectacular. En el momento, tener la fotografía. Y miren hoy en día, cualquier móvil te puede hacer no solamente fotografías, sino vídeos. La puedes quitar, la puedes agrandar. Si hay una persona que salió y no te gusta, haces así, pum, y la quitas. A este le pones la cinturita más estrecha, al otro le pone más ancha, a este lo pone más. Virguerías hacemos con el móvil hoy en día. Pero la Kodak no quiso adaptarse a la tecnología digital. Dijeron, nosotros nos vamos a quedar con el papel, porque esto es lo que hemos hecho toda la vida. ¿Dónde está esa empresa hoy en día? Desapareció. No existe la fotografía prácticamente en papel. De hecho, en cualquier impresora la puedes imprimir en tu casa en el tamaño que quieras. No quisieron adaptarse a los tiempos y le pasó por encima la realidad y desaparecieron y se arruinaron. Hay edificios gigantescos en todas partes del mundo donde todavía se ven los carteles de Kodak con K, que están en la ruina porque no quisieron adaptarse a los tiempos. Y el Señor hoy en día nos está tratando y nos está hablando acerca de la importancia de no quedarnos anclados en los logros o en las cosas que hemos aprendido o alcanzado, sino, como dice Pablo en esta epístola, extendiéndonos hacia lo que todavía está por alcanzar. Analicé esa palabra, extendiéndome, y viene de un término de los atletas cuando corrían, y hoy en día se puede ver que al final, cuando casi ya están llegando los corredores a la meta, ustedes se dan cuenta que los corredores que quieren llegar al primero no han visto que hacen así y se estiran, porque a veces por 1 milímetro en la fotografía salió primero la cabeza de este y no la del otro, y se estiran. Y Pablo dice que hay momentos en la vida en los que tenemos que estirarnos y tenemos que extendernos, porque todavía hay muchas cosas que no hemos recibido, ni aprendido, ni hecho para la honra y para la gloria del Señor. Y hay una palabra que a más de una persona le perturba y le confunde, porque Pablo dice que los que somos perfectos, y si yo preguntara en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos aquí somos perfectos? A nadie se le ocurriría levantar la mano. Pero Pablo utiliza el término perfectos en varias ocasiones en la epístola. Volvamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3 dice, por ejemplo,
En el versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que ya la tenía, la que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ese era el anhelo de Pablo, morir como Cristo. ¿A quién se le ocurre pedir eso? ¿Quién tiene esa meta en la vida, llegar a morir crucificado? Pablo la tenía. Quiero padecer los padecimientos de Cristo, quiero experimentar el poder de Cristo y quiero parecerme a Él en sus padecimientos y en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos. Dice, no es que lo haya alcanzado ya, fíjate quién está hablando. Pero si alguien había conseguido metas y objetivos tremendos, era Pablo. Pero él dice, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Es decir, Cristo me agarró, Cristo me compró para Él. Y yo lo que voy a hacer es, a partir de ahora, esforzarme para ver si logro alcanzar aquello para lo cual un día Él me alcanzó a mí. Y si tengo que dejar cosas por el camino, las dejo. Y si he conseguido cosas tremendas en mi ministerio, gloria a Dios, pero no me van a detener. No me voy a acomodar a lo que he conseguido. No voy a vivir de las glorias que ya he obtenido, sino que, gloria a Dios, es una etapa más. Es como el que sale a correr 40 kilómetros y de repente cuando va por el kilómetro 20, se para y le dice a la mujer, sácame fotografías que ya llevo 20 kilómetros. Y los corredores le pasan. Y él se saca fotografías y empieza a mandarle fotografías a toda la familia y se saca un selfie así y se saca un selfie asado y le dice, llevo 20 kilómetros. ¿Y de qué te sirve? La meta te queda todavía 20 kilómetros más. Es decir, lo que has conseguido es simplemente un paso más, unos pasos importantes, pero aún no has conseguido nada. La meta está todavía muy lejos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Había fundado iglesias, había ganado a miles de personas, había escrito epístolas, había levantado pastores, había puesto obreros, había puesto organización interna en muchas congregaciones, pero todavía no había logrado alcanzar aquello para lo cual un día fue alcanzado por Cristo cuando cayó camino hacia Damasco. ¿Se dan cuenta? Y entonces él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, estirándome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahora dice, así que todos los que somos perfectos, ¿en qué quedamos? Él acaba de decir, no es que sea perfecto, y ahora dice, y todos los que somos perfectos. Claro, en español no se aprecia el cambio de palabra, pero la palabra que él emplea ahora aquí para perfecto, versículo 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, sed imitadores de mí, así como se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esa palabra que él emplea para decir, y los que somos perfectos, mira lo que significa. Significa que es una persona completamente desarrollada. Ah, ok. Es decir, no es un niño que tiene todo lo que tiene un ser humano adulto, pero no se ha desarrollado. Tú miras el cuerpo de un niño y es exactamente igual que el cuerpo de un adulto. ¿Cuál es la diferencia entre este cuerpecito y este cuerpo tan grandote? Que uno se ha desarrollado y el otro está todavía en fase de desarrollo. Y Pablo dice, cuando él dice los que somos perfectos, está haciendo referencia a los que han desarrollado, a los que han crecido y a los que han madurado. No es que sean perfectos en el sentido de que ya no se equivocan, todo lo que hacen está bien, porque como son perfectos, no. Sino que esa palabra griega tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento y con la madurez de cada individuo delante de la presencia del Señor. Entonces sí podemos decir que si hemos crecido, y hemos crecido o no, y hemos madurado, sí o no, pues entonces esa palabra perfecto, eso es lo que significa. Pero también significa persona madura en la mente. Y ahí ya no sé si todos podemos levantar la mano. Porque Pablo dice los que somos perfectos, y la palabra implica gente madura de aquí, de la cabeza. ¿No has conocido a personas que son grandes,
en edad y en tamaño, pero de esto tienen como 4 años. ¿Has conocido a alguien así? Igual que un niño. Y el tipo tiene 2 metros y pesa 120 kilos, pero es un niño pequeño. Pablo dice, los que somos perfectos somos los que nos hemos desarrollado espiritualmente y mentalmente hemos cambiado. No somos personas inestables, fluctuantes. No somos personas emocionales que ahora decimos, sí, cuenta conmigo, venga, ¿qué hay que hacer? Pintar, ¿dónde hay que hacer? Y al día siguiente dice, no, es que no puedo ir, ¿por qué no? Que no tengo ganas. No. Es una persona que ha crecido, que ha madurado y es una persona que es madura mentalmente. También significa, es una palabra que se emplea a la hora de los sacrificios. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, Malaquías le dice al pueblo de Israel, ¿por qué el animal cojo? ¿Por qué el animal ciego? En otras palabras, el animal defectuoso, ¿por qué no se lo presentas a tu padre o a tu príncipe cuando le invitas a comer? ¿Por qué tienes la desfachatez de escoger lo que no vale, lo que no es intachable, lo que no es perfecto, para presentárselo a Dios? ¿Por qué? Esta palabra perfecto se emplea a la hora de los sacrificios. Ustedes saben que los animales tenían que ser animales sin defecto. Por eso los examinaban. Si tenía la más mínima fallo, la más mínima tacha, el más mínimo defecto, quedaba descartado. Si tú le mirabas a los ojos al cordero y un ojo estaba ahí como nublado, que no veía bien, este no sirve. O estaba cojeando, o estaba enfermo de lo que sea, automáticamente quedaba descartado. Entonces, la palabra perfecto es persona desarrollada completamente, persona madura mentalmente, y tiene que ver con los sacrificios, que eran perfectos. Pero ¿saben cuándo también se utiliza? ¿Para qué se utiliza también la palabra perfectos en el griego, en el Nuevo Testamento? Esto me impactó muchísimo. Para referirse a los mártires, los que daban su vida por Cristo. Porque se consideraba que el último empujón hacia la perfección era la espada. La espada, el martirio, era la guinda que llevaba a la persona a al máximo nivel de perfección. Entonces, no se asusten por la palabra, por la expresión, los que somos perfectos, pensemos igual, actuemos igual, dejemos atrás el pasado, dejémonos de niñerías, dejémonos de infantilismo, de superficialidad y vamos hacia adelante. Oye, que hemos alcanzado, que hemos recorrido este terreno, gloria a Dios. Pero mira, imagínate que el Señor te alcanzó a ti, se reveló a tu vida para que tú llegaras desde aquí hasta allí, hasta la pared. Y hoy ha llegado hasta la mitad. Gloria a Dios, ¿sí o no? Podemos decir como aquellos dijeron, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Pero un momento. Cuando el Señor se reveló y se manifestó en nuestra vida, ¿cuál era el sueño de Dios? ¿Cuál era la meta y el objetivo del Señor? ¿Que nos quedáramos a mitad de camino o que llegáramos hasta allá? Entonces, este camino, gloria a Dios por haberlo hecho, pero olvídate y sigue hacia adelante porque te queda más por alcanzar de lo que ya has alcanzado. Hay un ejemplo, y termino, para que ustedes se den cuenta de lo importante que es no quedarnos anclados en los avances que estamos dando, ni en los objetivos que estamos alcanzando. Y es cuando el Señor llama a su siervo Abraham en Ur de los Caldeos y le da órdenes concretas y específicas. Y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahora, suponiendo que Abraham viviera aquí, donde yo tengo mi mano derecha levantada, él tenía que ir a este lugar, pero nunca se hacía ese camino en línea recta. Porque en este camino en línea recta no había agua y era una auténtica temeridad adentrarse en ese desierto y terminar muriendo. Pero había un camino que se llamaba la creciente fértil, que era una especie de media luna, donde las caravanas tardaban más, lógicamente, pero era un camino más seguro, porque había oasis, había pozos de agua, y aunque, repito, se tardaba más, había lugares donde parar por el camino antes de poder llegar al objetivo final. La Biblia cuenta que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero cuando llegó a la mitad del camino, a un lugar llamado Aram, ahí se detuvo y ahí se quedó. Y es allí donde Dios le dice que él tiene que seguir adelante, porque aunque efectivamente ha caminado una barbaridad de kilómetros, todavía no ha llegado al objetivo, todavía no ha llegado a la meta. ¿Qué es lo que intento decir con esto? Que yo creo que nosotros todavía no hemos llegado ninguno a la meta para la cual el Señor un día nos rescató a nosotros del mundo.
¿Que hemos avanzado, que hemos madurado, que hemos crecido, que hemos aprendido cosas? Por supuesto, seríamos hipócritas si dijéramos que no hemos aprendido nada y que no hemos descubierto la fidelidad, la majestuosidad, el señorío de Cristo. Mentiríamos si no lo dijéramos. Pero estamos en un momento de nuestra vida, todos, unos más que otros, evidentemente, de cambios. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿O ya te has acomodado y de tu sitio no te saca nadie? En otras palabras, ¿crees que solamente eres útil en ese área y que de ahí no te va a mover ni el pastor, ni Dios, ni nadie? Espero que no. Espero que estemos dispuestos a empezar de cero si el Señor nos lo demanda a todos y a cada uno de nosotros. Antes del año 90, en el año 89 concretamente, subí a lo alto de una montaña a pedirle a Dios que me permitiera ir con mi familia, que en aquel momento era Elena y Priscila, porque Miriam no estaba ni en el pensamiento, que me proveyera para poder ir a Argentina un tiempo a ver lo que el Señor estaba haciendo en aquel lugar, para después, cuando volviéramos a España, poder servir al Señor a tiempo completo como evangelistas. Fue un tiempo de prueba tremenda, pero tomamos la decisión de dejar la iglesia que abrimos en nuestra casa y que después la llevamos por varios salones, y al final establecimos a un pastor que estuvo al frente de esa iglesia durante más de 10 años. Y el Señor nos mostró su fidelidad de una forma tremenda. Y nos fuimos por fe a Argentina. Y vivimos por fe en Argentina, y fue una de las mejores etapas de nuestra vida y la recordaremos toda la vida. Porque sin iglesia, sin respaldo prácticamente de nadie, salvo de algunos poquitos hermanos, el Señor nos llevó a muchísimos lugares y pudimos servir al Señor durante un tiempo, y luego volvimos aquí y bueno, ya muchos de ustedes conocen la historia. Y el Señor nos ayudó y nos mostró su gloria de una forma tremenda. Pero las lecciones que aprendemos a lo largo de la vida no tenemos que olvidarlas, porque si las olvidamos hemos perdido el tiempo y no hemos aprendido nada. Por eso una de las, entre comillas, no me malinterpreten, preocupaciones que yo tengo como pastor con todos ustedes es que se olviden de lo que han aprendido en este confinamiento y que vuelvan otra vez a lo mismo, porque entonces habéis perdido el tiempo. Dios nos ha enseñado